precisamente para hablar de este tema, saluda a Roberto Duque, experto en Derecho Electoral. Buenas tardes, Roberto. Elena, un gusto estar contigo. Igualmente, bueno, después de ver la intención de impugnación del candidato en Aguascalientes, ¿podríamos decir que en México ya hay una cultura de la impugnación? Porque no hay proceso electoral últimamente en el que los partidos no se quejen de los resultados. Bueno, el caso de Aguascalientes se sale del común denominador por razones de las que ahorita hablaremos, porque sí puede ser anulada esa elección, no es el común, porque efectivamente, como dices, Elena, hay una cultura de la impugnación. Es decir, en México, elección tras elección, vemos que en automático, digamos, por deporte, los partidos políticos que no ganaron la elección impugnan. No están de acuerdo, ¿no? Prácticamente en automático. Hace poco pues hubo una elección presidencial, como todos sabemos, en Perú, en donde la candidata Keiko Fujimori quedó a una fracción muy pequeña de punto porcentual abajo en la segunda vuelta electoral, o sea, perdió la elección por muy poco margen. Se decía, va a impugnar, ¿no? La elección. En México decíamos, seguro va a impugnar. Y allá la verdad es que no lo estaban considerando y de hecho no se impugnó. Decían, pues así fue el resultado, listo, a otra cosa, ¿no? En México la inaceptabilidad de la derrota por parte pues, de las fuerzas políticas que no ganaron la elección es todavía muy pronunciada y sí, esto implica mucho tiempo, dinero público y esfuerzo. Tiene que ver también quizá con que no se le tiene confianza a las instituciones para que los resultados sean creíbles. No lo creo porque justamente se va ante las instituciones, se acude a las instituciones pues, electorales, en última instancia el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, más conocido como TRIFE, para que resuelvan. Es más bien un tema de que en las elecciones no hemos logrado todavía tener el nivel de credibilidad, de certeza, y el comportamiento de los actores sigue siendo, pues en un número muy alto de casos, buscando el fraude electoral. Hay una cantidad enorme, como tú sabes, de técnicas fraudulentas, Elena, que vemos elección tras elección, venta de despensas, o entrega de despensas a cambio del voto, entrega de tinacos más recientemente aquí en la Ciudad de México, entre muchas otras trampas electorales a las que recurren muchas veces los partidos políticos. Yo creo que a eso obedece. Sí, porque en México se puede hacer fraude, ¿no? Eso podrían pensar muchos y hemos visto que sí puede suceder. Y es una práctica muy generalizada, la del clientelismo, ¿no? Bien, en ese sentido, ¿cuál es el costo social, político y económico de que la impugnación sea una constante ya en nuestros procesos electorales? Bueno, se echa a andar la maquinaria del Estado. Tiene que darse pues toda una serie de fases procedimentales, procesales, primero en el ámbito administrativo, luego en el ámbito jurisdiccional y bueno, pues todo eso implica en efecto, como te decía, pues un despliegue de recursos importante. Eso por un lado. Y por otro, en caso de que una elección se anule, que es el caso que mencionabas hace un momento de Aguascalientes, pues implica una doble jornada electoral nada menos y un costo en los derechos políticos de quienes pues fueron a votar en total libertad y de repente pues se borra esa elección y tiene que convocarse una elección extraordinaria. ¿Por qué destaca el caso de Aguascalientes? Destaca porque hay una serie de imputaciones que han hecho 6 partidos políticos. Recordemos que en Aguascalientes pues ganó, según los resultados electorales, el PAN, el candidato Martín Orozco, pues ahora es gobernador electo, pero está impugnado el proceso, y ganó por un margen pequeño, Elena, ganó por menos de 3 puntos porcentuales, alrededor de 13,000 votos, de casi medio millón de votos, es una diferencia pequeña, y se dieron algunas irregularidades en ese proceso, algunas verificadas, otras están por verificarse, y la más importante de ellas seguramente, son varias, pero la más importante de ellas es la intromisión del clero en el sentido del voto o tratando de inducir el sentido del voto pues en favor de ese partido que resultó ganador según los conteos, el PAN, y que esto está
explícitamente prohibido en la Constitución e incluso en la legislación penal. Justamente hablando de este elemento religioso, ya hay antecedentes de elecciones anuladas porque se argumente que hubo intromisión del clero en las elecciones. Se han anulado ya elecciones. Tal vez el caso más emblemático sea el de 2007, fue un ayuntamiento yurecuaro en Michoacán, en el que, fíjate Elena, muy interesantemente, un candidato del PRD, en aquel entonces, alcalde de ese municipio, yurecuaro, utilizó símbolos religiosos abiertamente en su propaganda electoral, tenía reuniones políticas en edificios de culto público, o sea, en iglesias, y bueno, todo esto lo que terminó por configurar cuando llegó al Tribunal Electoral, a la Sala Superior, fue una violación del principio constitucional de separación Estado-Iglesias. Entonces anularon la elección, o más propiamente invalidaron esa elección, los magistrados del Tribunal Electoral, que son los actuales magistrados todavía, por romper con ese principio constitucional fundamentalmente. Y ha habido muchos otros casos, ese es uno emblemático. Bien, pues Roberto Duque, veamos qué pasa, veamos si finalmente se anula esta elección. Por lo pronto te agradezco mucho por estar aquí con nosotros. Elena, muchísimas gracias a ti. Buenas tardes.